Muy bien. Bueno, ¿qué significa hablar del tiempo y qué significa dedicar un cuatrimestre entero a hablar sobre el tiempo, ¿no? Cuando termine el cuatrimestre, espero que se vayan con la sensación de que el tiempo es un tema para hablar no un cuatrimestre, sino varios cuatrimestres y, y ¿por qué no 2500 años? El enfoque que le vamos a dar al problema del tiempo es un enfoque en parte histórico, porque un poco estudiar la historia de las ideas acerca del tiempo es una buena forma de entrar en el problema, pero luego nos vamos a concentrar más que nada digamos, en la segunda mitad del seminario nos vamos a concentrar más que nada en, en los últimos, digamos, 100 o 150 años, como para que se lleven una idea de la situación actual de los debates acerca del tiempo. En realidad, esa idea la vamos a ir dando también al principio. O sea, en las siguientes semanas vamos a dar un recorrido, el siguiente mes les diría, un recorrido sobre la historia de las ideas, bastante rápido, como para recorrer 2500 años en un mes. Y luego nos vamos a concentrar en una serie de pensadores, no les digo elegidos al azar, porque no son elegidos al azar, pero elegidos bajo un criterio que en alguno podría haber elegido otros, porque hay muchos pensadores que escribieron muchas cosas importantes e interesantes acerca del tiempo. El tiempo es un concepto, digamos que, bueno, obviamente que nos recorre, valga la redundancia, y aquí constantemente este tema se presta a juego de palabras, se presta a, a, a bromas o a metáforas serias o no tanto, ¿no? Pero es un concepto que nos acompaña todos los días, por no decir todo el tiempo. Y cada uno lo vive en distintas épocas de su vida y de sus días de distinta manera, ¿no? Porque además cuando uno habla del tiempo, no siempre habla de lo mismo. Uno puede hablar del tiempo como una experiencia, la experiencia de la duración, pero uno también puede hablar del tiempo como algo pasado, como algo relacionado con la memoria, como algo que ordena nuestros recuerdos. También uno puede hablar del tiempo en un sentido más científico o específicamente más físico, pensándolo como una variable a lo largo de la cual se describen cosas que pasan o que pasaron, ¿no? O sea, y ahí, bueno, alguno tendrá algún conocimiento o no, depende, digamos, cuánto tuvo de física en el secundario, digamos, pero bueno, el tiempo newtoniano es el tiempo científico que a uno se le viene primero a la cabeza, ¿no? Ese tiempo que es una variable t matemática que fluye con independencia de lo que pase, ¿no? Esa idea que tenía Newton acerca del tiempo, de la cual después vamos a profundizar. Entonces, bueno, ese tiempo newtoniano, para los que quizás no lo conozcan tanto, es un tiempo, por un lado, digamos, representado por por una variable matemática, un número real, que toma todos los valores posibles, y que se supone que es una variable, una magnitud, que fluye independientemente de lo que pasa, y que existe independientemente de lo que pasa. O sea, que hay una doble independencia del tiempo newtoniano, que fue muy combatido, lo vamos a ver a lo largo del curso, por otros filósofos y científicos, tanto antes como después, incluso en la época actual, ¿no? Si realmente existe el tiempo o no. Y si existe el tiempo, si realmente es algo independiente de lo que pasa o no. O si es, no sé, como la temperatura, una especie de variable emergente que depende de otras cosas más fundamentales. Una cosa que lo vamos a volver varias veces en el curso es
Que una persona diga que no cree que el tiempo exista, no significa que no crea que el cambio exista. Cuando una persona, que puede haber muchos incluso pensadores contemporáneos, dicen que el tiempo no existe, no significa que adhiera a las ideas de Parménides, ¿no? En cuanto a que el cambio es una ilusión o que la verdad última de la naturaleza es inmutable, ¿no? O que el ser último es inmutable, sino que puede decir simplemente que el tiempo no existe como algo independiente y que lo único que existe es el cambio de las cosas, porque no hay una variable temporal independiente que existe, ¿no? Entonces, bueno, no sé, digamos, ustedes como alumnos de filosofía, cuánto han tenido contacto con el problema del tiempo filosóficamente hablando. Quizá en en algunas materias se haya mencionado, me imagino, o sea, obviamente sí, algún contacto han tenido cuando estudiaron a Kant y quizá cuando estudiaron a Aristóteles, ¿no? Que fueron dos filósofos que escribieron bastante sobre el problema del tiempo. Pero bueno, en general, digamos, uno no se encuentra con el problema del tiempo como algo a estudiar por sí mismo, ¿no? Sino a lo sumo como algo, digamos, de paso. Y el resto es, digamos, las cuestiones que uno se ha preguntado como ser humano. O sea, en eso sí creo que nadie se salva, porque aparte del problema del tiempo involucra el problema también de la vida, del nacimiento, de la muerte, de la vejez, ¿m? Del tiempo como creador y el tiempo como destructor, esa doble cara, esa doble cara del tiempo. Bueno, eso me lleva a comentarles que hace muy poquito tiempo salió un libro que se llama El punto de Jano, el de Janus Point, de un físico inglés que postula que el tiempo tiene dos caras. Quizás si tenemos tiempo en el seminario les voy a comentar, sí, algún comentario les voy a hacer en algún momento sobre esa idea, eh, pero no todavía. Así que el seminario ocupa un cuatrimestre que no va a alcanzar para ver todos los aspectos que uno puede abordar sobre el tiempo. Porque una de las intenciones del seminario es que ustedes justamente aprendan la cantidad de formas que uno puede abordar el problema del tiempo y cuán insoluble está aún al día de hoy el problema del tiempo. O sea que, digamos, el objetivo de este seminario es de alguna manera enriquecer la ignorancia de cada uno de ustedes sobre el tiempo. ¿M? Yo lo que suelo decir es que el haber leído unos cuantos libros y estudiado, o el haber dedicado un buen tiempo a estudiar el problema del tiempo, lo que ha hecho es enriquecer mi ignorancia acerca del tiempo. Pero eso no deja de ser divertido. Enriquecer la ignorancia de uno es algo que es tan divertido como enriquecer el conocimiento. Entonces, claro, cuando uno tiene, volviendo bueno, a los que, bueno, hemos estudiado alguna ciencia dura como la física, que nos hemos acostumbrado a convivir con el tiempo representado con una letra T, ¿no? Pero eso es uno de los grandes problemas de la física. O sea, si yo, por ejemplo, puedo describir la evolución de un sistema físico escribiendo funciones de sus variables dinámicas, sea la posición de una partícula, la temperatura de un gas o lo que sea, en función del tiempo, o sea, una función f de t, una x de t, si quiero decir la posición en función del tiempo, o lo que sea en función del tiempo, en realidad eso es una función matemática. Y cuando yo lo grafico, al igual que puedo graficar una parábola, por ejemplo la función y igual a x cuadrado, o una función oscilatoria, como la función seno de x, ¿no? Lo que hago es graficar, digamos, hacer un dibujo. Ese dibujo está estático. Ese dibujo no tiene movimiento. Entonces, cuando uno grafica, ¿no? La evolución de un sistema físico y le queda un bonito gráfico que describe una historia que uno vivió, experimentó, observó, anotó, ¿no? En realidad lo que me queda es algo congelado.
¿no? Entonces la pregunta es, ¿hay algo más que me está faltando en esa descripción matemática de la naturaleza, de los procesos que yo puedo describir a mi alrededor, físicos, químicos o lo que sea? O sea, entonces uno puede preguntar cosas que suenan un poco a primera vista absurdas, pero que en realidad no son tan absurdas. Y es, ¿dónde está el movimiento? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el devenir? O sea, esa letra T que me parametriza la evolución de un sistema físico, ¿quién la mueve? O sea, ¿hay algo más que se me está escapando cuando yo en- digo que estoy describiendo completamente la historia de un sistema físico? Cuando digo sistema físico, quiero decir cualquier cosa que exista. ¿M? O sea, puede ser una partícula subatómica o puede ser un ser humano. O sea, cualquier cosa cuya evolución quiera describir, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hace que esa variable t fluya? ¿Qué es lo que se me está escapando? Por ejemplo, la propia experiencia del devenir. O sea, la experiencia del devenir que cada uno de nosotros vivimos, no es algo que esté descripta por una función matemática, la experiencia en sí. O sea, el flujo. ¿M? Entonces, otra pregunta que a uno se le viene a la mente es, a nivel fundamental, ¿las cosas son o devienen? A nivel fundamental, yo lo que tengo que hacer es describir cómo cambia algo que en algún sentido es, o que tiene una parte que es y otra que cambia. Eso eh, a muchos de ustedes quizás les retrotraiga a Aristóteles y a su noción de sustancia y atributo. O sea, la idea digamos, de entender la sustancia como aquello a lo cual le pasan cosas, y los atributos como las cosas que le pasan a esa sustancia. Entonces decir, bueno, la sustancia es eso que es, ¿no? Y que de alguna manera no cambia, con lo que cambiar quiera decir relacionado a una sustancia, y las propiedades es lo que cambia. Pero la pregunta es, ¿existen las sustancias o solamente existen las propiedades? O sea, hay un montón de preguntas que no se puede hacer en relación al tiempo, que en realidad eh, se transforman en preguntas ontológicas. ¿M? Como por ejemplo algunas de las que puse acá. ¿El cambio es anterior o posterior al ser? O bien a nivel fundamental lo que hay son procesos. Y lo que uno llama sustancia o cosa, en realidad son procesos particulares en los cuales algunas cosas no cambian. O sea, de hecho en el siglo XX, de la mano de el filósofo y lógico inglés Alfred North Whitehead, nació la llamada filosofía de procesos, en la cual lo, la ontología fundamental son procesos y no cosas. O sea, es un programa filosófico que no fue demasiado fructífero, ah, y realmente es muy difícil seguir el pensamiento de Whitehead en este sentido. Eh, Igual dio lugar a discípulos y- y filósofos que, bueno, que fueron trabajando en este área. Incluso cada tanto siguen apareciendo libros. Por ejemplo, hay un libro de hace no mucho más de 15 o 20 años se llama Teología de Procesos. O sea, hacer una teología basada en en filosofía de procesos. O sea, entender al universo eh, como algo que es la suma de todos los devenires y no de las cosas, ¿no? Eh, bueno, a lo que voy es que preguntas sobre el tiempo terminan siendo preguntas ontológicas, ¿no? Algunos de ustedes que ya tenían algún contacto con Wittgenstein puede acordarse cómo comienza el Tractacus.
comienza diciendo, el mundo es la totalidad de los hechos y no de las cosas. Por supuesto que, bueno, no vamos a meternos en la filosofía de Wittgenstein, pero digamos, en eso hay algún elemento común con la filosofía de procesos. O sea, una filosofía que tenga como elemento fundamental los cambios o los eventos y no las cosas. ¿Mm? Pero bueno, como tantas cosas en filosofía, y en filosofía de la ciencia y en filosofía de la física, son problemas abiertos, aún al día de hoy, ¿no? Otra forma de formular la misma pregunta está acá al pie de la transparencia, es la pregunta, ¿el cine es anterior o posterior a la fotografía? O sea, a nivel fundamental, o sea, uno sabe, digamos, que una película se compone de fotogramas, ¿no? Entonces uno sabe que una película se compone de fotografías, o sea que el cine es posterior a la fotografía. Pero esta pregunta se refiere al mundo en sí mismo, ¿no? Pero formulada en este sentido como por uno entender mejor qué es lo que está preguntando. O sea, ¿el mundo es la totalidad de las películas o de las fotos? ¿Mm? ¿Una foto es en realidad una película en la cual no pasa nada? O sea, ¿es una foto un caso particular de una película en la cual no pasa nada? ¿No? Eh, claro, son distintas formas de preguntar lo mismo. También, y acá si uno aplica criterios que tengan que ver con el positivismo lógico, uno puede intentar resolver, para algunos entre comillas, la palabra resolver, algunos de estos problemas tratando de buscar cuáles de estas preguntas son genuinas y cuáles son pseudo preguntas. Si es que alguna sea pseudo pregunta. ¿Eh? Por ejemplo, a la pregunta ontológica fundamental, el problema ontológico fundamental de por qué hay algo en lugar de nada, bueno, para algunos es una pseudo pregunta, para otros no. O sea, entonces, algunas de estas preguntas son problemas genuinos o son pseudo problemas, ¿no? Quizá al final del seminario cada uno de ustedes tendrán opiniones distintas sobre estas cuestiones, ¿no? Muchas de estas preguntas están íntimamente relacionadas con problemas de la física actual. Una de las cosas que, bueno, un poco por mi formación científica, es que una y otra vez les voy a comentar cosas sobre problemáticas actuales de la física, de la física fundamental, o sea, de la filosofía de la física o de la fundamentación de la física. Y cómo algunos de los problemas relacionados con el tiempo y con la filosofía del tiempo se relacionan con problemas digamos, actuales de la física. Uno de los problemas actuales de la física es cómo hacer para unir o hacer compatibles la mecánica cuántica con la relatividad general. Les cuento, a nivel, digamos, divulgativo, que la mecánica cuántica y la relatividad general son dos teorías fundamentales de la física actual, del siglo XXI. Ambas tienen alrededor de 100 años de antigüedad. Ambas están extraordinariamente confirmadas por los experimentos y ambas tienen problemas conceptuales y problemas matemáticos. O sea, ambas de alguna manera anuncian sus propias limitaciones, sobre todo la relatividad general. La relatividad general es la teoría que describe la gravedad, pero proponiendo que la gravedad en realidad es una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. O sea, tanto el tiempo como el espacio son entidades dinámicas, son entidades dinámicas. Nada que ver con el tiempo absoluto de Newton que fluye independientemente de lo que pasa. En relatividad general, tanto el tiempo como el espacio son variables dinámicas, o sea que no solamente pueden cambiar, sino que su cambio está ligado a cómo evoluciona la materia. O sea, esto les cuento también como para que conozcan, en física, una
digamos, el concepto de variable cinemática no es igual al concepto de variable dinámica, aunque pueden ser una variable, puede ser ambas cosas, ¿no? La cinemática estudia los cambios de las cosas, sea que ese cambio se debe a la interacción de esa cosa con otras o es un cambio de esa cosa independiente. En cambio, la dinámica lo que estudia es las causas de esos cambios. O sea, la dinámica estudia las fuerzas, las interacciones, ¿no? de las cosas entre sí. La cinemática lo que hace es describir el cambio en sí, o sea, describir, bueno, este auto viajó a tanta velocidad, se aceleró, se frenó, qué sé yo qué. La dinámica lo que dice es, este auto se aceleró porque apreté el pie del acelerador y el motor movió las ruedas, y se frenó porque el freno, el disco del freno apretó las gomas, o porque el camino de asfalto pasó a ser camino de tierra. ¿eh? O sea, la dinámica busca las causas de los cambios. La cinemática simplemente describe los cambios. Bueno, la relatividad general lo que dice es que el espacio y el tiempo son variables dinámicas. O sea que cambian, y además el cambio ese es el resultado de una interacción con la materia que hay en el universo. ¿Mm? Así como la materia evoluciona y cambia y se mueve producto de la interacción con el espacio-tiempo. O sea, ahí hay una ida y vuelta, ¿no? Ahora, para la relatividad general, el espacio y el tiempo son lo que se llaman variables clásicas. O sea, eh, uno puede describir la geometría del espacio y del tiempo eh, con la precisión que uno pueda o quiera, ¿no? O que pueda, pero, digamos, en principio, la geometría del espacio-tiempo, el espacio-tiempo, es una entidad continua que toma valores precisos en cada punto. O sea, la curvatura de la geometría del espacio-tiempo en cada punto tiene valores definidos y además es continuo. Es el continuo en un sentido muy similar a como lo entendía Aristóteles. O sea, el espacio-tiempo es infinitamente divisible, como lo entendía Aristóteles, pero los valores que toman las cosas en cada punto, en particular la geometría, son definidos, tienen valores definidos. Entonces, por eso la relatividad general es lo que en física se dice es una teoría clásica. Clásica en contraposición, o sea, el concepto clásico utilizado en contraposición a la palabra cuántico. ¿Mm? La palabra cuántica nació en la década del 20 del siglo pasado, en 1920 y pico. Ahí nació la mecánica cuántica, más precisamente, digamos, la teoría cuántica ya en el estado que la conocemos actualmente nació en 1926, de la mano de el físico austríaco Erwin Schrödinger y el físico alemán Werner Heisenberg. Y es una teoría que fue incluso mucho más revolucionaria aún que la teoría de la relatividad, o por lo menos tan revolucionaria como la teoría de la relatividad. Porque la teoría de la relatividad lo que hace es dar vueltas a nuestra noción del tiempo, que deja de ser algo absoluto y pasa a ser algo relativo al movimiento de cada reloj, de cada observador. ¿Mm? Ahora, la mecánica cuántica produce otra revolución, que me dice que las propiedades de las cosas no siempre toman valores definidos. Eso por un lado. O sea que de repente, por ejemplo, un electrón puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. Con lo cual, el estado del electrón, o digamos, si el estado del electrón, yo antes lo describía, por ejemplo, por la posición, o sea, en dónde estaba, yo ahora no lo puedo describir con la posición. Está descrito por otra cosa, porque el electrón no tiene una posición definida, puede tener muchas. ¿Mm? Esa otra cosa que reemplaza a la posición es algo que se llama función de onda, que es una cosa bastante abstracta, que una forma de interpretarla es como una nube de probabilidad, ¿no? Que dicho sea de paso,
cómo interpretar la mecánica cuántica es un problema que tiene tantos años como la propia mecánica cuántica y que al día de hoy no ha sido resuelto. O sea, hay infinidad de escuelas de interpretación de la mecánica cuántica. ¿Mm? La realidad es que la mecánica cuántica, cuando uno se olvida de cómo interpretarla, es una teoría que funciona a la perfección hasta el día de hoy. Predice perfectamente los resultados de un montón de experimentos, sobre todo que involucren a partículas subatómicas, que es en donde realmente la naturaleza deja de ser clásica. Pero un montón de problemas fundamentales sobre cómo interpretarla siguen estando abiertos. Bueno, el tema es que la mecánica cuántica dice que no solamente dice que los sistemas físicos no tienen valores definidos, de un montón de propiedades que uno creía que eran definidas, sino que además esas propiedades, o digamos, algunas de esas propiedades, no pueden tomar cualquier valor, sino que solamente pueden tomar ciertos valores discretos. Discretos como en el sentido opuesto a la palabra continuo. Por ejemplo, la energía de un electrón que está ligado en un átomo, que está orbitando alrededor de un núcleo del elemento que sea, ¿no? La energía que puede tener clásicamente un sistema de dos partículas que están orbitando una alrededor de la otra puede tomar, digamos, la velocidad del radio, puede tomar cualquier valor. Justamente va a depender de la energía que tenga el sistema. Por ejemplo, en el sistema solar no hay nada que me prohíba que en lugar de tener los planetas que tiene, las órbitas que tiene, podría haber tenido otros planetas en otras órbitas. Y nada me lo prohíbe, ¿no? O sea, hay un continuo de posibilidades de tamaños de órbitas, velocidades angulares de los planetas, etc. Bueno, a nivel subatómico la mecánica cuántica me prohíbe eso. Me dice que un electrón puede estar en un número finito, discreto, bueno, no necesariamente finito, pero sí discreto, de energías posibles. ¿Eh? Y hay una energía mínima además, o sea que es lo que se llama el estado fundamental. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno, que es el átomo más chiquitito porque tiene un solo protón en el núcleo y un electrón dando vueltas, ese electrón puede estar en un mínimo de energía, no puede tener una energía más baja que un cierto valor, y a partir de ahí puede estar en distintos niveles de energía, pero que son discretos, pegan saltitos, ¿no? Solamente el espectro de energía se hace continuo a partir de cierta energía a partir de la cual el electrón ya deja de estar ligado al núcleo. A partir de ahí sí puede tener el espectro es continuo, o sea, puede tener un rango continuo de energías posibles, pero por debajo de cierto nivel son discretos. Bueno, todo eso no está en la mecánica clásica y todo eso no está en la teoría de la relatividad general ni especial, no está. O sea, en la teoría de la relatividad general, la naturaleza es continua. Ahora acá, digamos, hay un problema, hay una tensión, porque si la materia interactúa con la geometría del espacio-tiempo, si la materia es discreta y es cuántica, entonces no hay algo, digamos, el espacio-tiempo debería tener algún tipo de aspecto cuántico. Y viceversa, si el espacio-tiempo es curvo, la mecánica cuántica correcta no es la mecánica cuántica que digamos, que uno emplea digamos, todos los días, suponiendo que el espacio y el tiempo son planos. ¿Mm? Debería uno poder hacer una mecánica cuántica del espacio curvo. Bueno, a lo que llegan los físicos cuando intentan unir ambas teorías es que llegan a absurdos. Matemáticamente obtienen un montón de infinitos, algunos de esos infinitos matemáticos. Se pueden de alguna manera, como se dice en la jerga, regularizar y otros no. ¿Mm? Hay un montón de problemas matemáticos y conceptuales. O sea, hay una tensión importante. Con lo cual, muchos que están intentando resolver este problema, un problema que ya hay gente que trabaja en esto desde hace, yo les diría, cerca de 60 años,
y en particular en los últimos 40 años de forma más activa. Digamos, es suponer que el espacio y el tiempo, tal cual los conocemos, no son entidades fundamentales, sino que hay algo previo. Con lo cual el tiempo no sería una entidad fundamental, sino que habría que derivarla de otra cosa. ¿Qué otra cosa? No tenemos la menor idea. Otra posibilidad, un poco ligada a la anterior, es pensar que el tiempo no es fundamental, que lo que hay es, como entidad fundamental, es el espacio, pero luego tratar de encontrar el tiempo dentro de alguna variable espacial, dentro de alguna variable asociada a la geometría del espacio. Cuando digo espacio, o sea, el espacio de 3 dimensiones. Cuando quiero decir espacio-tiempo, digo espacio-tiempo. Cuando digo tiempo, o sea, cuando digo espacio a secas, no es que me estoy abreviando espacio-tiempo, te estoy diciendo espacio, ¿no? Buscar en alguna variable de la geometría del espacio algo que va a resultar el tiempo, pero como un derivado de la geometría del espacio. Y cuando uno intenta aplicar la mecánica cuántica a estas cosas, resulta que ese tiempo es discreto. O sea, ese tiempo, que por un lado no es fundamental, además es discreto. Piensen, cuando yo digo que el tiempo no es fundamental, no quiere decir que no exista el cambio o que no exista el tiempo. Lo que estoy diciendo es que no existe el tiempo como una entidad fundamental, independiente de cualquier otra cosa, sino que es una entidad derivada. Entonces, ese tiempo es una entidad discreta, o sea, no puede tomar valores en el continuo, sino que, por ejemplo, pega saltitos. Ese saltito, aunque tampoco tenemos idea cierta del tamaño, hay muchos argumentos para pensar que tiene el tamaño de lo que se llama el tiempo de Planck. El tiempo de Planck es un tiempo teórico que uno lo puede obtener combinando tres constantes fundamentales de la física, que son la constante fundamental de la gravedad, que es la constante de Newton, que aparece en la ley de Newton de la gravedad y que aparece también en la teoría general de la relatividad. La otra constante que aparece es la velocidad de la luz, que es desde que Einstein hizo su revolución relativista, creemos y todas las evidencias indican que es una constante universal, la velocidad de la luz. Y por otro lado, la constante de Planck, que es la constante fundamental de la mecánica cuántica, que es una constante que me dice de alguna manera cuán discreto es la naturaleza, cuán discreta es la energía y otras variables. Yo puedo hacer una combinación con esas tres constantes fundamentales, poniendo a dos en el numerador y a una en el eh, denominador elevadas a cierta potencia, y obtengo un tiempo construido con esas tres constantes fundamentales. Ese tiempo se llama tiempo de Planck y tiene un valor muy chiquitito, muy chiquitito. Concretamente son 10 a la menos 43 segundos, o sea, 0,42 segundos, perdón, 0,42 ceros, segundos. O sea, un tiempo inimaginablemente corto, ¿no? Pero que yo lo puedo construir al menos teóricamente con estas constantes fundamentales. Les cuento de paso que en el laboratorio, digamos, los tiempos más cortos que se han logrado medir son tiempos del orden de 0,18 ceros un segundo, que es muy chiquitito. Eso es una billonésima de una billonésima de una billonésima de segundo. O sea, es un tiempo inimaginablemente corto.
que hoy en día lo podemos medir, pero ese tiempo tan corto sigue estando más de 20 órdenes de magnitud por encima de la escala del tiempo de Planck. O sea que estamos lejísimos de ese tiempo. Pero que estemos lejísimos, el solo hecho de pensar que quizá el tiempo sea una variable discreta ya supone toda una revolución conceptual, ¿no? Eh, bueno, así como les dije que en algunos intentos de conciliar la relatividad general con la mecánica cuántica, el tiempo pasa a ser una propiedad emergente de la geometría del espacio, hay otros intentos en donde también el propio espacio pasa a ser una entidad emergente. Pero bueno, eso se los cuento como curiosidad. A lo que voy es que problemas como si el tiempo es continuo o discreto, si el tiempo existe o no, independientemente de otras cosas, son problemas fundamentales y que se consideran fundamentales y que se consideran que están íntimamente involucrados a los problemas actuales de la física, de cómo conciliar la mecánica cuántica y la relatividad general. ¿Mm? Bueno, un lugar en donde necesariamente vamos a tener que descubrir esta teoría que unifica ambas es el entender qué es lo que pasa dentro de un agujero negro. Porque dentro de un agujero negro la relatividad general predice su propio límite. Porque la relatividad general lo que predice es que en el centro de un agujero negro la densidad de materia se hace infinita. Como los físicos no creen en que el infinito sea algo, en ese sentido los físicos son aristotélicos, no creen que el infinito, no creen que haya nada infinito de hecho, a lo sumo en potencia, pero nada de hecho. ¿Mm? No creen que haya una región del espacio en donde la densidad sea infinita, o la temperatura sea infinita, o lo que sea infinito. ¿Eh? Es decir, el infinito es algo que, el infinito de hecho es algo que no entra en la cabeza de nadie, y tampoco de los físicos. Entonces, si la relatividad general predice que en el centro del agujero negro la densidad es infinita, lo que me está diciendo es que la relatividad general no me está describiendo lo que realmente pasa en el centro de un agujero negro. Pero lo que todo el mundo cree que eso se va a resolver cuando sepamos compatibilizar la mecánica cuántica con la relatividad general. Y que eso va a estar relacionado con, todos creen, resolver el problema de si el tiempo es una variable fundamental o no. Entonces, bueno, esta próxima transparencia un poco resume, o bueno, un poco ya les comenté algunas cosas de esta transparencia, ¿no? Entonces, ¿es la continuidad del espacio y del tiempo una aproximación útil a una realidad discreta? ¿Es el tiempo una ilusión en el sentido de que no es algo fundamental? Y aquí en esta frase que pongo, la fragilidad de la ontología en física, es que justamente la ontología en física, el estudio de qué es lo que existe a nivel fundamental, es algo que es frágil, porque es algo de lo cual sabemos que hay algo que se nos está escapando. Y esto nos conecta también a cuestiones de epistemología, nos conecta a cuestiones de filosofía de la ciencia. ¿Mm? Y es estas imágenes que tenemos nosotros del espacio, del tiempo, de los electrones, de las cosas, ¿no? Que nos imaginamos como sábanas continuas que se pueden arrugar o no, a los electrones como bolitas, etcétera, ¿no? Obviamente están cargadas de nuestra capacidad cognitiva, de nuestra imaginación. ¿Eh? Nuestra imaginación es un aspecto de nuestras capacidades cognitivas, ¿no? Entonces, lo cual lleva a la siguiente pregunta que está acá en esta transparencia, ¿no? Que tiene muchas connotaciones kantianas. Lo que se conoce es una propiedad emergente de lo que es o viceversa. O sea, lo que es no es más que una apreciación de lo que nosotros conocemos. O sea, que tiene mucho de kantiano esa pregunta, ¿no? O ninguna de las dos cosas. O sea, ni ser 100%
idealistas o semi-idealistas kantianos, ni ser 100% materialistas y negacionistas de que existe el mundo cognitivo, ¿no? O sea, hay filósofos de la conciencia que llegan al extremo de negar la conciencia. O sea, me parece que es un extremo. O sea, a mí me cuesta aceptar que alguien me niegue lo que yo experimento desde que me despierto todos los días hasta que me duermo, ¿no? Así como que alguien me diga que lo que está fuera de mí no existe y me cuesta pensarlo, ¿no? Yo no me considero un realista ingenuo, pero me cuesta aceptar que no exista la realidad más allá de mi mente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a la hora de resolver estos problemas, también seguramente algún problema vamos a obligadamente tener que resolver relacionado con el problema de la conciencia. ¿Por qué? Por el tema de la duración. O sea, ese problema de decir, ¿qué es lo que me hace que esa variable T matemática se mueva? Bueno, quizá eso esté relacionado con que hay una parte que tiene que ver con nuestro sistema cognitivo. Somos nosotros los que experimentamos el cambio. Somos nosotros los que experimentamos el flujo, ¿eh? El flujo, la duración. Y somos nosotros los que no podemos descartar que haya una realidad temporal. Lo cual no significa que yo en particular adhiera a esa idea, pero quizá la duración sea una ilusión. Por ejemplo, si la realidad última es una especie de realidad pseudo-parmenidia, en el sentido de que toda la historia del universo existe, pasada, presente y futura, en algún lugar, en algún sentido. O sea, y que quizá haya entes supratemporales, Dios, dioses o lo que sea, que tienen acceso a esa realidad supratemporal. O sea, una realidad en el lenguaje, digamos, de la física moderna, tetradimensional. O sea que alguien puede ver el espacio-tiempo todo junto. O sea, imagínense, bueno, que eso nos hace recordar a la idea que tenía Platón y que un poco la comentamos en el curso de Historia de la Ciencia, sobre el tiempo como la imagen móvil de la eternidad. O sea, ¿qué pasa si a nivel fundamental el todo en realidad es una especie de cuadro? Imagínense, vamos a quitarle 2 dimensiones al espacio, como para poder imaginárnoslo. Imagínense el espacio con una sola dimensión y después el tiempo. Entonces tenemos todo el espacio-tiempo lo podemos representar en un cuadro, ¿no? Que tiene 2 dimensiones, una dimensión el tiempo y la otra el espacio. Y que está el cuadro ahí congelado, y que el cuadro en sí es toda la historia del universo, donde el borde inferior es el primer instante y el borde superior el último instante. Y todo lo que ocurre, ocurrió y ocurrirá está en ese cuadro. Nosotros somos como hormiguitas que estamos recorriendo ese cuadro, cada cual en su propia historia, o línea de vida, o línea de universo, como se dice en física relativista. O sea, nosotros somos hormiguitas que estamos caminando por ese cuadro, pero aquel que esté fuera del tiempo, lo que observa es el cuadro. Que es un poco la idea que tenía Platón, ¿no? El tiempo como una imagen móvil de la eternidad. O sea, quizá el tiempo no sea una ilusión, pero sí, pero sí la duración sea una ilusión. Y que la realidad última sea eterna, sea fija, sea toda la historia congelada, ¿no? Entonces, si hubiera un Dios transtemporal, tiene acceso a verme a mí cuando era chiquito, cuando era viejo, cuando estoy muerto, cuando antes de nacer, todo, ¿no? Bueno, sobre ese problema vamos a hablar muchas veces, ¿no? O sea que bueno, entonces,
volvemos al tema de la conciencia y de la duración. Y si la sensación de duración es una consecuencia de, por ejemplo, que mi cerebro está disipando calor, que está relacionado con la segunda ley de la termodinámica, que me dice que la entropía está constantemente aumentando. Al menos localmente está constantemente aumentando. Entonces, la duración sería la experiencia de duración y de flujo temporal sería una consecuencia del hecho de que en mi cerebro hay procesos neuronales que están disipando calor. Obviamente la entropía de mi cerebro no aumenta, pues si no me moriría en un ratito. Y la entropía de mi cuerpo no aumenta. O sea, mi cuerpo y mi cerebro son sistemas estacionarios que están constantemente absorbiendo energía y disipándola, ¿no? Entonces, la entropía, digamos, total está aumentando si incluyo a mi entorno y a mí, pero mi entropía no. O sea, yo soy un sistema autoorganizado, homeostático, que mantengo mi temperatura, no me estoy ni enfriando ni calentando, ¿no? Pero quizá uno de los productos de ese continuo flujo de energía sea la experiencia de duración. ¿Eh? Por eso digo, y no lo digo yo, sino que muchos pensadores lo dicen, el problema del tiempo es un problema con muchas aristas. Aristas fenomenológicas ligadas a la conciencia, aristas filosóficas ligadas a la ontología fundamental y aristas científicas, específicamente físicas, ligadas a cómo resolver los problemas actuales y las tensiones actuales de la física. ¿Eh? ¿Cuál es la teoría que va a reemplazar, si es que algún día se la encuentra, como teoría fundamental a la mecánica cuántica y a la teoría general de la relatividad? Muy bien. Si les parece, aquí hago una pequeña